¿Cómo está ella, me? La paciente recibió un tipo de veneno que afectó a su sistema nervioso y le produjo la pérdida del conocimiento, pero antes de sacar conclusiones, es mejor esperar los resultados de los análisis de sangre, para saber qué tipo de sustancia es. ¿Ella se encuentra fuera de peligro? Quiero decir, no hay nada de qué preocuparse, ¿verdad? Ella se encuentra bien. Por lo pronto, debemos esperar a que primero se recupere y luego haré las verificaciones restantes de todo su cuerpo con más detalle. Muchas gracias, me. Bayo agradeció a su amiga por abrir su clínica que estaba a las afueras de la ciudad porque la princesa le había pedido antes de desmayarse por completo, que no la llevara a un hospital para recibir su tratamiento, tampoco que haga la denuncia sobre la situación en la que se encontraban, por lo que no tuvo más remedio que pedir ayuda externa a una amiga que es médica y podía confiar en que mantendría todo el asunto en secreto. Al menos por ahora. Bayo, todavía no me dices quién es esta mujer. Es que no puedo decírtelo, es confidencial. ¿Es un asunto policial? ¿Existe la posibilidad de que me vea implicada en algo peligroso? Si alguien se entera de esto, ¿tendré problemas? No te puedo confirmar nada por ahora, me, porque ni yo misma me siento segura sobre esto, y no puedo explicar quién es. Pero no te preocupes, ella no es ninguna criminal. Te lo prometo que no pasará nada, pero por ahora debemos permanecer ocultas. La teniente dijo todo eso mientras observaba a la princesa que descansaba inconsciente en la camilla, y tenía suministrando un líquido intravenoso. Ella no podía dar alerta de su paradero. Después de todo no era cualquier persona, formaba parte del círculo de la nobleza, una importante heredera al trono de Madeleine. Y antes de hacer cualquier movimiento, necesitaban saber primero en dónde estaban paradas. Si en ese preciso momento la princesa Catherine estaba allí con ella, bajo su cuidado. Entonces, ¿quién es la otra princesa alojada en el hotel al cuidado de los guardias de seguridad? ¿Un asunto peligroso? ¿A quién vio detrás de la sirviente personal de la princesa? Realmente demasiado complicado. ¿Qué decisión tomar? Esto creará un efecto dominó en el futuro, y ella definitivamente debe pensar en eso. Ser cuidadosa y minuciosa, y mantener la calma para evitar errores. De repente el trabajo de proteger a la princesa se volvió pesado, porque ella está del otro lado, y no piensa retroceder en su deber. Teniente Bayo, ¿por qué ha tardado tanto? ¿Qué sucede, oficial? Hubo un enfrentamiento detrás del hotel, se cree que es obra de los rebeldes de Madeleine. Existe la posibilidad que sea un grupo oculto en nuestro país, por lo que los superiores ordenaron refuerzos adicionales para proteger a la princesa. Incluso se pidió que ambos equipos trabajen lo más cerca posible para garantizar la seguridad y la transparencia en nuestras acciones. La teniente ha sido muy criticada por su ausencia durante el hecho ocurrido. ¿Y la princesa está a salvo? Así es. Se quedó dentro de su recámara y ordenó que cuando usted regresara al hotel fuera a verla de inmediato. Entendido. Muchas gracias, Bim, por mantener todo en orden por aquí. Bayo respondió al subalterno, antes de dirigirse hacia la habitación de la princesa, para cumplir con el pedido de su protegida a primera hora de la mañana, luego del incidente ocurrido en su ausencia. Movimientos inesperados en medio de la noche. Aunque ella tenga la sospecha de que esa persona es una impostora, debería confirmarlo, mientras la verdadera princesa está a salvo y al cuidado de un médico. He venido a ver a su majestad. La señorita Blue ha estado esperando la señorita Bayo, por aquí por favor. La persona llamada sirviente personal, considerada una amiga íntima, jugando una doble partida, la guió hacia uno de los salones donde se vio a la princesa Catherine de pie, mirando por el balcón. Ella no hizo el menor esfuerzo por quitar la vista de su rostro. Bayo, ha llegado. Presento mis respetos a la princesa. No hay necesidad de ceremonias. Por favor evite usar las referencias reales entre nosotras. Solo deseo hablar con usted sobre el desafortunado incidente de la noche anterior. ¿Qué es lo que desea saber? Grace, Sal. Quiero hablar con la teniente a solas. A la orden. Bayo observó el comportamiento de la sirviente, mientras continuaba explorando las diferencias entre esta persona y la que había salvado anoche, y que ahora está bajo su cuidado. Pero no le importaban las diferencias. Ella había notado la mirada de la princesa quien la había observado fijamente desde el principio, su comportamiento al dar órdenes, el sonido de su voz al mando y la postura al caminar,
o simplemente su conducta al estar en silencio. No existen puntos de comparación, su propio instinto le muestra las fallas. ¿Por qué no estaba anoche cuando sucedió el accidente? Usted como líder del equipo debe mantenerme a salvo y solo desapareció. Señorita, hubo un asunto urgente del que debí ocuparme. ¿Algo más importante que nuestra seguridad? Sí, una tarea de fuerza mayor que iba más allá de mis tareas asignadas. Ahora que sé su motivo, puede retirarse. Un movimiento astuto de quien la interrumpió después de solo preguntarle, un par de cuestionamientos rápidos, inclinar la cabeza para explicar, presentar sus respetos y retirarse. Pero antes de irse completamente del lugar, decidió mencionar lo que más le importaba desde que entró. Si la princesa Catherine decide hacer responsable a alguien por todo lo acontecido o señalar a algún culpable, le pido que acepte mi responsabilidad exclusiva por el incumplimiento de mis deberes. Soy la líder de este equipo, mis subordinados solo acatan mis órdenes. No será necesario, señorita Bayo. Lo que pasó, fue afortunadamente un hecho aislado. Todo está en orden. Solo espero que esto no vuelva a suceder. Ni siquiera su segundo al mando, Bim, sabe la verdadera causa de todo. El informe oficial indica que solo hubo un enfrentamiento entre dos bandos fuera del hotel. Los tailandeses no tienen idea de que fue obra de la gente de Madeleine. ¿Qué podrían sospechar? Entonces, ¿cómo es que se filtró la información sobre la presencia de la princesa, un asunto tan importante? De ahora en adelante, haré todo lo posible por proteger a la princesa, así eso signifique que pueda costarme mi propia vida. Se lo agradezco. Hay un punto notable que las diferencia a ambas, uno muy pequeño. Los demás podrían dejarlo pasar debido a la apariencia externa, puede que tengan la misma altura, rostro, figura y expresiones. Pero hay algo que no puede pasar desapercibido, no lo puede ocultar de ella, no importa cuán preparada esté la impostora. Finalmente descubrí cuál es la princesa falsa. Elena, ¿no piensas que esa policía tiene un aire sospechoso? No te preocupes, Grace. Me he preparado para esto durante años, no hay forma de que deje que algo frustre todos los planes, solo porque esa policía parece extraña. Elena, la falsa princesa, respondió a Grace con confianza. Después de todo, es un plan que lleva años en ejecución. Incluso se sometió a una cirugía plástica de pies a cabeza para lucir exactamente como la princesa Catherine Blue Elena de Madeleine, estudiando expresiones y comportamientos, gracias a la activa colaboración de la sirviente cercana, en quien todos confían. Nadie la atraparía. No existe forma de que se descubra el gran plan puesto en marcha. Pero no confío en la señorita Bayo. Creo que esconde algo, deberíamos tener cuidado. ¿Qué quieres decir? Anoche cuando ocurrió todo, ella desapareció y nadie supo de ella ni de su paradero, a pesar de haber sido asignada para proteger a la princesa y mantenerla a salvo. Si esa policía supiera algo, no se quedaría de brazos cruzados. Por lo que he visto, no mostró signos de sospechas ni anomalía de nada. Todavía es sospechosa. Mientras no se encuentre el cadáver de la princesa Blue. A pesar de que el asesino contratado les informó que el trabajo había sido un éxito, todavía no habían recibido las pruebas necesarias o al menos una imagen que compruebe que el trabajo fue realizado. Grace no confía en lo que dijo la otra parte. Si algo salía mal, se arruinaría todo el plan. Pero Henry confirmó todo, él mismo se encargó de eso. Elena, solo tengo el presentimiento de las cosas han sido demasiado fáciles. Es mejor que Henry envíe a vigilar los pasos de la señorita Bayo antes de seguir con la agenda de viajes. Lo mejor es asegurarnos de no dejar nada al azar. Haz lo que creas conveniente. Desempeñaré mi papel como la heredera al trono. Ambas situaciones son importantes, pero no debe descuidar las labores reales, sobre todo las visitas pactadas para la princesa y hacer aliados. Incluso la preparación del rey Arthur para abdicar ante la princesa Catherine en posición de heredera número 1 al trono. Hasta entonces, Madeleine estará en sus manos. Nos vemos mañana. Bayo se despidió de sus compañeros de equipo que estaban preparando el intercambio de guardias. Ella regresaría a la mañana siguiente, para continuar con el itinerario de la princesa. Luego de salir del hotel para dirigirse a su destino, notó que un coche la seguía. Trató de desviarse un poco para asegurarse, pero
la seguía de cerca, aún después de casi 10 km de recorrido. «Maldición», ella murmuró en tono irritado. Estaba muy molesta porque su viaje se extendía más de lo necesario, y solo temía por la seguridad de la princesa. Entonces decidió parar en una gasolinera, pretender entrar al baño y mirar disimuladamente si el coche seguía estacionado allí. Pasó mucho tiempo, son más de 20 minutos. Pero el auto sigue allí. No hay otras salidas. Entra a ver si todavía anda por ahí. No hay nadie en el baño de mujeres. Maldita sí. ¿Por dónde se fue? Me fijé, en el último inodoro la tapa estaba cerrada y había huellas, debió salir por la ventana. Date prisa, y vámonos, debemos informar de esto. Bayo, ¿por qué tardaste tanto? Apenas pude contenerla. ¿Ella ha estado despierta por mucho tiempo? Sí, apenas se recuperó, preguntó por ti. Cuando le dije que no sabía dónde estabas, se quiso ir de inmediato, pero la convencí de que esperase hasta que se termine la solución salina. ¿Acaso no condujiste directamente hasta aquí? Es una larga historia. Solo deja la clínica cerrada por otro tiempo. Te lo explicaré todo después de verla. Bayo interrumpió a su amiga, y fue a ver a la persona que recuperó el conocimiento hace poco. La princesa Catherine estaba intentando sacársela intravenosa, y se había levantado con sus pocas fuerzas, a pesar de no haberse recuperado por completo a la sustancia que le habían dado. Estaba a punto de caer, por lo que apresuró el paso, y con su ayuda pudo mantener el equilibrio. Princesa. Bayo. No te esfuerces tanto. Todavía estás enferma. ¿Cómo puedo hacerle entender? No sé cómo dirigirme de forma protocolar. Por favor, exprésese libremente. Con su ayuda, Catherine volvió a sentarse en la cama del hospital. Realmente se sentía todavía muy débil, incluso después de haber descansado toda la noche y haber recibido medicamentos para su recuperación. Está sangrando. Estoy bien. Iré a buscar a la doctora para que revise su herida. No, sabe que debemos irnos de aquí. Si no quiere ayuda del médico, deberá permitir que yo trate su herida. Aunque la teniente era buena para atrapar criminales, se consideraba un poco inútil para tratar lesiones, sobre todo si involucraba sangre. Por lo que torpemente se dio la vuelta, agarró el kit médico, y puso un poco de alcohol en un algodón para limpiar la sangre. Luego puso la gasa de vuelta en su sitio, sintiendo como por un momento la princesa se estremecía. Se lo agradezco. Dijo que necesitamos salir con urgencia de este lugar. Su Alteza, ¿puedo preguntar qué piensa hacer, a dónde irá? Llámeme señorita Blue. Si usa esos términos en la situación que estamos nos pondría en evidencia. Señorita Blue. Debo apresurarme para regresar y exponer a Grace, que trabaja para los rebeldes, y acusarla de conspiración al intentar quitarme la vida. Probablemente mis guardaespaldas reales y el equipo de seguridad de Madeleine estén buscándome. No quiero que haya un conflicto nacional, y esa situación preocupe al rey. Espere, señorita Blue, no puede regresar ahora. ¿Por qué no, señorita Bayo? Aunque la situación fuera completamente bizarra, contarle a la princesa lo que le esperaba afuera debía ser primordial para que pudiera estar preparada. Debía ponerla al día con todo, porque en estos momentos nadie de Madeleine, ni los funcionarios tailandeses sabe lo que le pasó, a excepción de mí. No estoy entendiendo. ¿Eso por qué? Señorita Blue, ¿qué pasaría si le dijera que hay dos princesas? Una está en el hotel al cuidado de su guardia personal y sirviente más cercana, teniendo el poder de comandar al pueblo de Madeleine, y la otra está aquí conmigo, donde nadie puede confirmar su verdadera identidad. Lo que quiero decir es que otra persona ha tomado su lugar y se ha hecho pasar por usted. Esta es mi casa secreta, un poco diferente a lo que está acostumbrada, y no es donde realmente vivo. ¿Cuánto tiempo debo esconderme aquí? Hasta que encontremos una manera de demostrar que usted es la princesa Catherine, su verdadera identidad. Bayo intentó explicarle todo lo mejor que pudo, antes de llevarla consigo a su casa secreta, que ni siquiera su padre conoce, es el lugar más seguro para esconder a quien prometió ayudar desde el principio. Además, si llevara a la princesa a su casa personal,
el asunto podría caer a oídos de su padre, o también los rebeldes podrían ponerlas en aprietos si descubrieran que ella está ayudándola. Tengo mi honor y dignidad. ¿Por qué debo ocultarme como una criminal? La señorita Blue debería comprender más nuestra situación actual. Lo comprendo muy bien, señorita Bayo. Pero los rebeldes han dado un gran paso. Si no hago nada ahora, la impostora podría hacer movimientos que perjudiquen enormemente a mi país. Sé que soy alguien común y corriente, probablemente no entienda los códigos en los que se maneja, pero como la persona que vela por su integridad, prometí ayudarla, y usted debería pensar en hacer lo mismo. Mientras intento protegerla, solo pido su cooperación y que siga mis consejos por su propia seguridad. ¿Qué tan valiente debía ser para interrumpirla e intentar darle órdenes? La heredera al trono se quedó sorprendida. Ella simplemente no se dio cuenta. Su boca habló más rápido de lo que pensaba. Parecía que la princesa quería replicar, pero abandonó su objetivo. Era inferior a ella en un asunto donde no sabía los riesgos ni los posibles ataques de los rebeldes. Lo sé. Si lo sabe, por favor solo acepte mis instrucciones. Mi padre nunca me ha dado órdenes como usted lo hace, señorita Bayo. Por favor, perdóneme, pero la situación es tan peligrosa que debo atreverme a intervenir en sus planes. Catherine fijó su mirada en la teniente, que la hizo ceder a la razón, antes de hacerse a un lado e inspeccionar el interior de la casa, mientras pensamientos de cómo planificar con cuidado sus próximos pasos, y encontrar puntos débiles del plan de la impostora y su sirviente traidora para poder revelar toda la verdad. Esta es la habitación principal. En cuanto a mí, me quedaré en la pequeña habitación del otro lado, espero pueda descansar señorita Blue. Bayo. Sí. Puedo confiar en ti, ¿cierto? ¿Qué opina usted? En lugar de obtener una respuesta, Catherine pensó por sí misma. Todo lo que sabía de la afable policía provenía de Grace, por lo que no puede estar segura de que haya sido genuino o simplemente una forma de manipularla. Al perder la confianza en quien la había engañado, no podía determinar qué era verdad o mentira. Su sirviente destruyó todo para su propio beneficio. Mira a Grace, que era de mi entera confianza, con toda una vida juntas, me ha traicionado, y no solo eso, quiso hacerme daño. Por eso no confías en quien acabas de conocer. Bayo, ¿he dicho eso? Señorita Blue. No tiene por qué confiar en nadie, ni siquiera en mí, solo porque le ayudé en un momento difícil, ya que era mi deber como policía. Si confías en alguien solo porque hace cosas buenas por ti, nunca estarás a salvo ni serás libre de aquellos con malas intenciones. Por lo tanto, es conveniente que la princesa sospeche de todos, y se niegue a confiar de inmediato en las personas cercanas a ella, así sea solo ella misma. Sé que la señorita Bayo es una persona que cumple con sus deberes. Te ayudaré, Blue, en todo lo que sea posible. Y te lo agradezco mucho. Hasta entonces, esperemos que todo se resuelva como es debido, y así la princesa podrá juzgarme lentamente, pase lo que pase. Bayo, dentro de unos días la princesa partirá hacia otro país. No dejes que la seguridad de Madeleine te acuse por un descuido de tus deberes oficiales. ¿Quién te informó de esto, padre? El señor Henry, guardaespaldas personal de la princesa, ha informado a los superiores para que te vigilen, no solo al equipo líder de Madeleine, sino también el Servicio Real de Tailandia. Por eso quiero saber si ha sucedido algo que te haya hecho actuar así. Parece que me he convertido en un objetivo. Si el guardaespaldas informó de este asunto a sus superiores, solo puede haber dos conclusiones. En primer lugar, él estuvo involucrado en el terrible incidente por el que pasó la verdadera princesa, y gracias a la colaboración de Grace y la impostora movieron el foco hacia ella. O no sabe absolutamente nada, y solo sigue las órdenes de ambas. Esto es asunto serio, Bayo. No es la primera vez que estás asignada a un trabajo de extrema importancia. Podrían ordenar tu remoción del equipo, si te mueves con persistencia y no informas tus siguientes pasos. Si notas algo fuera de lugar, piénsalo delicadamente y no te involucres. Si algo sucede, ni siquiera yo desde mi posición de jefe podría ayudarte. Padre, por favor, solo cuida de tu posición. ¿Qué pasaría si algo sale mal? Voy a asumir las consecuencias de todo, seré responsable y prometo no arrastrar a nadie conmigo, ni siquiera a usted. Hija mía. Eres tan testaruda.
¿Por qué eres tan imprudente y no escuchas lo que te digo? ¿Realmente no lo sabes? ¿De quién más podría haber adquirido esa personalidad? Kun-yo. ¿La estás comparando conmigo? Sí, Kun Titsuayeon, sé todo acerca de ti. Siempre fuiste un poco loco y nada prudente. No digas que no lo recuerdas. Señora Yo, al final siempre terminas del lado de tu hija. Henry ha sido un hombre fiel y nos ha sido leal todo este tiempo. Incluso, su padre, ha servido a nuestra familia por años. ¿Por qué accedería a cooperar en algo terrible con Grace y esa mujer desconocida? Catherine mencionó a Antoine, el secretario más cercano a su padre, muy leal, y Henry, su jefe de guardaespaldas. Si todo lo que sospecha Kumbayo es cierto, también es un rebelde como Grace, que desde siempre quería hacerle daño y nunca se había dado cuenta. Ambos tan cercanos a ella. Si eso es posible, esa noche escuché la voz de un hombre antes de perder el conocimiento. Poder y dinero, dos cosas que pueden cambiar a las personas. Si Grace pudo mediar e introducir una princesa falsa en mi lugar, e incluso entregarle mis accesorios reales, y Henry está de su lado, como una parte importante del plan, las posibilidades de demostrar mi verdadera identidad parecen desvanecerse cada vez más. Señorita Blue, no pierda la esperanza. En estos momentos no tengo fuerza ni poder en mis manos. No me queda nada. La señorita Blue me tiene a mí. Aunque solo soy un guardaespaldas y no pueda igualar a las fuerzas de Madeleine, he prometido ayudarle, y daré todo de mí para poder lograrlo. Tengo una pregunta. La teniente arqueó sus cejas, al escuchar el tono serio de la princesa. Ella la observó esperando escucharla atentamente. ¿Por qué la señorita Bayo está tan segura de soy la princesa real? A pesar de las múltiples similitudes, todavía hay una cosa que las hace diferentes. ¿En qué somos diferentes? Sus ojos. ¿Los ojos? Si nos comparas con una fotografía, esa persona podría hacerse pasar por mí. Incluso, yo misma estoy confundida, ¿qué se puede esperar de los demás? El pueblo de Madeleine podría fácilmente ser engañado. No puedo explicarlo con seguridad. Solo sé que es diferente. Los ojos de la señorita Blue tienen cierto brillo, como si pudieras ver el cielo completamente estrellado. Mientras que la persona que ha tomado su lugar, es como ver un cielo nocturno, donde solo hay oscuridad y ninguna estrella. Sus ojos son más especiales que los de cualquier otra persona.